Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, cuando llegó Pablo a Antioquía de Pisidia, decía en la sinagoga: Hermanos, hijos del linaje de Abraham, y todos vosotros los que teméis a Dios, a nosotros se nos ha enviado esta palabra de salvación. En efecto, los habitantes de Jerusalén y sus autoridades no reconocieron a Jesús ni entendieron las palabras de los profetas que se leen los sábados, pero las cumplieron al condenarlo. Y, aunque no encontraron nada que mereciera la muerte, le pidieron a Pilato que lo mandara a ejecutar. Y cuando cumplieron todo lo que estaba escrito de él, lo bajaron del madero y lo enterraron. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Durante muchos días se apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, y ellos son ahora sus testigos ante el pueblo. También nosotros os anunciamos la buena noticia de que la promesa que Dios hizo a nuestros padres nos la ha cumplido a nosotros, sus hijos, resucitando a Jesús. Así está escrito en el Salmo 2: Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Tú eres mi Hijo, te he engendrado hoy. Yo mismo he establecido a mi Rey en Sión, mi monte santo. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho: Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado. Pídemelo, te daré en herencia las naciones, en posesión los confines de la tierra. Los gobernarás con cetro de hierro, los quebrarás como jarro de loza. Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Y ahora, reyes, sed sensatos, escarmentad los que regís la tierra, servid al Señor con temor, rendidle homenaje temblando. Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo soy el camino y la verdad y la vida, dice el Señor. Nadie va al Padre sino por mí. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no, os lo habría dicho, porque me voy a prepararos un lugar. Cuando vaya y os prepare un lugar, volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo estéis también vosotros. Y a donde yo voy, ya sabéis el camino. Tomás le dice: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le responde: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Palabra del Señor. Recordemos que los Hechos de los Apóstoles que estamos leyendo como primera lectura en este tiempo de Pascua nos va mostrando el día a día de aquellos primeros tiempos después de la resurrección y ascensión de Jesús, cuando se quedan ya los apóstoles solos y empiezan a cumplir la misión que Jesús les ha encomendado. Antes de ayer escuchábamos cómo en Antioquía de Siria
estando reunidos en oración, el Espíritu Santo les pide que envíen a Pablo y Bernabé a una misión que él les va a encomendar. Se trataría de lo que hoy conocemos como el primer viaje misionero de San Pablo. Y hoy vemos que ya han llegado a la meseta central de la actual Turquía, entonces se llamaba el Asia Menor, y allí hay otra ciudad que se llama también Antioquía. Hay varias, porque en su tiempo los aduladores de la época pues daban nombre a las ciudades en honor de los gobernantes. Pues en tiempos de Antíoco nombraron a varias ciudades con el nombre de Antioquía. Esta es la conocida como Antioquía de Pisidia. Está en una zona alta, algo así parecido a como es la Sierra de Madrid, y allí se dirige San Pablo a la comunidad judía. Predica en la sinagoga y, como hemos escuchado, hace un resumen de los acontecimientos fundamentales que han ocurrido en Jerusalén, pero completa las noticias que posiblemente habían tenido allí con la fundamental. Ya sabéis lo que ha pasado allí, las autoridades y el pueblo de Jerusalén, que no entendían las Escrituras, pero las cumplieron cuando pidieron a Pilato que lo crucificara. Así cumplieron lo que estaba escrito de él. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Se apareció durante muchos días a sus seguidores. Nosotros os anunciamos esa buena noticia. Así se ha cumplido lo que está escrito en el Salmo 2. Se centran, como vemos, también con las predicaciones de San Pedro, en el acontecimiento fundamental, la resurrección, porque es que la resurrección es central, es el núcleo de la fe. San Pablo esto lo va a repetir en sus cartas, por ejemplo, hablando a los Corintios, las primeras cartas que escribe, o por lo menos las primeras que conservamos, donde al parecer tenían problemas para creer en el mensaje de la resurrección de los muertos, pero sí creían en la resurrección de Jesús. Y en eso se va a apoyar San Pablo para convencerles de que también nosotros resucitaremos. Y terminaba diciéndoles algo elemental: si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. No tendría fundamento, porque creer en un solo ser humano, sin más, evidentemente no sería para nada algo salvador. La resurrección muestra que Cristo es todo lo que dijo en vida. Yo y el Padre somos una sola cosa. Cristo resucitado hace creíble que Él y el Padre son una sola cosa, es decir, es el Hijo de Dios, que efectivamente, como nos narran los evangelistas, se encarnó por obra del Espíritu Santo en el seno de María Virgen y por lo tanto era el Emmanuel, Dios viviendo entre nosotros. Y si es Dios viviendo entre nosotros, todo eso autoriza las afirmaciones tan fuertes que Jesús hace, de toda clase, pero especialmente las que se refieren a su persona. San Juan nos ha conservado el que más las afirmaciones de Jesús acerca de sí mismo. Expresiones como yo soy, la que acabamos de escuchar hoy, el camino, la verdad y la vida, o yo soy el pan de la vida, o por ejemplo yo soy la resurrección y la vida, o yo soy la luz del mundo. Y en el huerto de los olivos, cuando va sorprendido, simplemente dice yo soy. Con tal majestad dice estas palabras que recuerdan las que Dios le dijo a Moisés cuando se le apareció en la zarza ardiendo y Moisés le pregunta por su nombre. Dios le contestará: yo soy, me envía a vosotros. Ese es el nombre de Dios. Cuando Jesús dice ese yo soy, nos cuenta San Juan que los guardias retrocedieron y algunos cayeron a tierra, impresionados por la majestad de sus palabras. Pues todas estas afirmaciones
Si Jesús es el Hijo de Dios, evidentemente son ciertas. Si no fuera cierto que Jesús es el Hijo de Dios, serían las afirmaciones de un loco, porque ¿qué ser humano puede decir de sí mismo estas cosas? Solo si son verdad. Si no son verdad, no está bien de la cabeza. Pues estas afirmaciones son rubricadas por la mano de Dios Padre, no solo con los signos que Jesús realizó, los milagros, sino el fundamental, su resurrección de entre los muertos. Y así, las palabras que hoy nos termina diciendo Jesús son importantísimas para nosotros, porque en primer lugar constituyen el desvelar el misterio de nuestra propia vida, de nuestro destino. ¿A dónde voy a ir a parar? ¿A dónde va a parar mi vida? La mayoría de los que estamos aquí hoy ya vamos viendo cerca el final del ciclo de nuestra vida en este mundo. Se nos acerca el momento de pasar de este mundo al Padre. ¿Qué será de mí? Pues Jesús nos acaba de decir unas palabras que son enormemente consoladoras. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Me voy a prepararos sitio. Cuando vuelva os llevaré conmigo para que donde yo estoy también estéis vosotros. Cristo sabemos que está ya sentado en la gloria del Padre a su derecha. Y allí es donde Cristo quiere llevarnos. Por lo tanto, insisto una vez más, estas palabras denotarían muy buena intención o muy buen corazón en alguien, cualquier ser humano que las dijera, pero si el que las dice ha sido rubricado con el milagro de la resurrección, es decir, él mismo ya ha realizado ese viaje, la cosa cambia. Esto tiene todo el aspecto de ser algo absolutamente verdadero y por eso mismo consolador. Es decir, podemos tener la seguridad de que podemos creer, como decimos al final del credo, en la vida eterna. Naturalmente, para llegar ahí, no vamos a llegar de manera automática. Es decir, no vamos a ser llevados a la fuerza a la vida eterna junto a Dios. Tiene que ser fruto de una decisión nuestra, una decisión libre. Yo quiero vivir junto a Dios para siempre. Y Jesús nos muestra cuál es el camino. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. Si creemos de verdad en Jesucristo como el Hijo de Dios, lo que nos dice a continuación tiene pues todos los visos de ser una realidad auténtica. Yo soy el camino. El camino que tenemos que recorrer no es un camino físico. Al reino de Dios, al reino de la eternidad, no se llega ni en tren, ni en autobús, ni en avión, ni andando. Se llega recorriendo el camino que es Jesús, es decir, convirtiéndonos, transformándonos en la persona de Cristo, imitando a Cristo, recorriendo el camino que Él nos enseña con sus palabras por un lado y con su vida por otro, aunque ambos caminos son el mismo. Él es el camino. Nuestro encuentro con Dios es siempre Jesucristo, porque Él es el camino que conduce al Padre. Nadie va al Padre sino por mí, nos asegura. Y por eso mismo, Él, siendo Dios, es la verdad, el fundamento de todo lo que existe. La respuesta última a todas las preguntas que podamos hacernos está en Jesucristo. Él es la verdad y es la vida en plenitud. Por eso nos puede comunicar, cuando tomamos su cuerpo y su sangre, la vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida, y el que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida en él. Nos comunica lo que Él es, la vida con mayúsculas. Una vida que ya empieza a hacer notar sus frutos aquí, mientras estamos en este mundo. No cabe duda que cuando miramos el recorrido, la biografía de los santos, notamos que están plenos de una vida
muy superior a la de la mayoría de los mortales. Es la vida de Dios que se manifiesta en ellos, en la santidad. Pero también es la vida eterna, a la que el Señor nos llama. Dejemos, pues, que el encuentro con el Señor resucitado, que vaya también machacando, diríamos, la convicción de que el Señor está vivo, porque es Dios, y eso nos ayude a agarrarnos a su mano para recorrer, ayudados por Él, el camino que conduce a la verdad y la vida, que es Él mismo en persona. Supliquemos y pidamos este don no solo para nosotros, los que nos llamamos cristianos, aunque muchas veces no vivimos como tales, sino también para todo nuestro mundo, que por desgracia margina a Jesucristo de su pensamiento y de sus vidas como si fuera un trasto inútil que se tira a la basura. Cristo es el centro de la historia y el centro de la vida, y sin Él no hay nada que tenga consistencia.